Bien, vamos a orar para comenzar nuestra clase el día de hoy. Hablaremos de la supremacía del Señor, así que antes de ello le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude, nos guíe en esta clase. Así que, Señor, gracias por una oportunidad más que tú nos das de estar, Señor, con estos chicos, Señor, aprendiendo sobre quién eres tú, Señor. Permítenos que nuestros ojos puedan verte, puedan confiar en ti, Señor, nuestros corazones. No solamente deseamos venir, Señor, a aprender más información sobre ti, Señor. Queremos amarte, adorarte, Señor, darte nuestras vidas, Señor, porque tú lo mereces, Señor. No hay nadie más hermoso, no hay nadie más grande, no hay nadie más supremo que tú, Señor. Que este día no solamente sea una realidad para nuestras mentes, que esto sea la realidad que dirige nuestros corazones. Tú sabes, Señor, cómo solemos ver las personas, a las cosas como más grandes que tú. Solemos engrandecer nuestros corazones, nuestros ídolos, nuestros pecados, Señor, cuando realmente tú eres lo más supremo de nuestras vidas. Que este día podamos conocerte mejor, que podamos aprender más quién eres tú, Señor, que podamos conocerte, Señor, que nuestros corazones puedan confiar en ti. En Cristo Jesús nuestro Señor te lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien, chicos, hoy vamos a hablar sobre la supremacía de Dios. Este es un capítulo, nuevamente como el resto que hemos visto, es importante, pero si bien es cierto, la supremacía de Dios es un tema que deberíamos tener muy presente, y no solamente como una doctrina que deberíamos aprender, como una realidad, más bien que debería dirigir nuestras vidas, y veremos el día de hoy por qué esto debe de ser así. Pero cuando hablamos de alguien supremo, estamos hablando de alguien que tiene cierta autoridad. Y eso me voy a reflexionar un poquito sobre quién es la persona más importante en una nación determinada. Podríamos pensar que el presidente, el emperador o el rey, cual sea el caso de los países que nos están, no sé, en los que tú estés, al final hay una persona que tiene cierto poder o cierta preeminencia, ¿no? O importancia. Para algunos puede ser un empresario, para otros puede ser una persona que tenga una influencia en su localidad muy fuerte. Empresario, político, filántropo, activista social, quien sea, hay una persona o hay personas que destacan en una nación. Ahora, ¿cómo suelen ser estas personas? Bueno, muchas de estas personas llegan a tener poder, como dijimos, ya sea a través de la materia, de lo que ellos tienen económicamente, ya sea a través de su influencia social o de su influencia política. Pero tenemos que reconocer que por muy buenos que parecieran estas personas, todas las personas al final estamos rotas, estamos corruptas en nuestros corazones. Y también esto me lleva a pensar en personas tan supremas importantes en una nación como lo fue Adolf Hitler. Ustedes conocen tanto la historia. Una persona que tenía importancia, preeminencia en la nación en determinado momento, sabemos lo que pudo causar el poder en manos equivocadas. Y ese es el asunto. El asunto es que el poder en sí no está, tener poder, tener dinero, tener influencia, no es algo malo en sí. De hecho, puedes usar esta influencia y poder para buenas cosas, pero el problema es cuando cae en manos equivocadas. Y podríamos decir que todo el tiempo lo hace, porque al final todas las personas, por muy buenos que nos parezcan, hay corrupción en nuestros corazones. Pero cuando hablamos de Dios, estamos hablando del ser más grande y supremo y más importante, no solamente de una nación, sino de todo el mundo. Pero no solo eso, estamos hablando de la persona o del ser, mejor dicho, perfecto, porque el término persona, aunque lo usamos para explicar la Trinidad, explicar las relaciones de la Trinidad, sin embargo, cuando decimos persona, casi nuestra mente inmediatamente lo relaciona con nosotros, pero Dios es mucho más grande que nosotros. No usamos en el mismo sentido la palabra persona para referirnos a Dios. Diferenciamos al Padre, Hijo y Espíritu Santo con esta frase o esta palabra, mejor dicho, pero Dios es esa persona o ese ser que existen tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es la persona más suprema y sin embargo la persona más pura. A diferencia de los poderosos de este mundo, Dios no es tentado por el mal, no puede tentar a nadie, no está inclinado a la corrupción, no está inclinado a una deshonestidad política, porque Dios es perfecto. Ahora, sin embargo, creo que no, normalmente nuestras vidas no ven así a Dios, como dijo Martín Lutero.
en una de sus cartas a Erasmo, incluso de su libro, me parece que esto lo dice en La esclavitud de la voluntad, un libro que Martín Lutero escribió para refutar las ideas del libre albedrío de Erasmo de Rotterdam, el padre del humanismo. Él le dijo, tus pensamientos sobre Dios son demasiado humanos. Y esta es una acusación, ¿no? O un planteamiento de Lutero hacia Erasmo, y ciertamente cuando leemos de Servet, cómo se titula la obra de Erasmo, como de la libertad de la voluntad, no recuerdo bien el término o la traducción de este tratado, pero cuando uno lee el tratado de Erasmo, uno se da cuenta del libre arbitrio, de la libertad de la voluntad, así se titula, que Erasmo tiene una visión del hombre muy optimista. Y por eso le dice Martín Lutero a Erasmo, tus pensamientos sobre Dios son demasiado humanos, porque al final lo que Martín Lutero detectó en el Tratado de Erasmo fue que veía la voluntad del hombre muy libre, muy firme, y Dios como no tan grande como realmente Él es. Entonces, de ahí viene su objeción, ¿no? Tus pensamientos son sobre Dios demasiado humanos. Y nuevamente, no creo que solamente Erasmo tuviera esta visión. Creo que todos al final tenemos una visión demasiado pequeña de quién es Dios. Y tú dirás, bueno, yo no niego que Dios sea grande, poderoso. No necesariamente tienes que negar eso para no creer realmente que Dios es más grande que tus pensamientos, más grande que toda idea que podamos construir sobre Dios. ¿Y cómo lo sabemos? Porque cuando nosotros pecamos, básicamente le estamos diciendo a Dios, Dios, tú no eres realmente tan grande. Realmente tú no eres tan supremo. Hay otras cosas que yo considero supremas a ti. Porque el pecado, en esencia, es una negación de quién es Dios. Es una negación de su grandeza, es una negación de su supremacía, es una negación de su satisfacción, ¿no? De qué tan satisfactorio es Él. Básicamente, cuando pecamos, le estamos diciendo a Dios, Dios, tú no eres suficiente para mí. Tú realmente no eres tan supremo. Tú realmente no eres tan grande. Hay cosas que considero yo más grandes que tú. Obviamente no decimos eso a Dios, pero cuando pecamos, básicamente le estamos diciendo eso. Tú no me satisfaces. Realmente tú no eres lo que realmente deseo, lo que realmente busco. Y por lo tanto, cuando elegimos un pecado, estamos engrandeciendo ese pecado, estamos engrandeciendo ese ídolo por encima de Dios. Y no solamente Erasmo peca en este sentido, creo que todos los seres humanos, aun los cristianos, solemos tener a veces una visión demasiado humana, demasiada pequeña de quién es nuestro Dios. Y bueno, para ello tenemos que formarnos una idea exacta de la grandeza de Dios si queremos confiar en Él, si queremos ponerlo como supremo. La pregunta es, ¿cómo podemos formar una idea exacta de la grandeza de Dios? J. Packer, uno de los teólogos del siglo pasado y que falleció en los 2000, dice que la Biblia nos indica dos pasos que debemos de dar para tener una idea exacta de su grandeza o de su supremacía. Ahorita voy a definir mejor supremacía, pero basta decir que es una idea para también referirnos a su grandeza. Dice J. Packer que para que podamos crecer en nuestra idea sobre la grandeza de Dios hay que dar dos pasos. Número uno, dice J. Packer, el primero es eliminar de nuestros pensamientos sobre Dios limitaciones que puedan empequeñecer. Fíjense, primero lo que tenemos que hacer es eliminar esas limitaciones que pueden empequeñecer a Dios. Y todas las ideas que vengan a nuestra mente sobre la limitación o sobre los límites de Dios, debemos de sacarlos. Dios no tiene límites en convertir a las personas. Dios puede salvar a las personas aún menos esperadas. Dios no tiene límites en lo que Él pueda hacer, en el sentido de que Él no puede hacer nada que esté en contra de su naturaleza. Dios jamás pecaría, Dios jamás haría algo malo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no está en su naturaleza. Sin embargo, todas las demás cosas que están conforme a su naturaleza, Dios las puede hacer. Es decir, Dios puede hacer lo que Él desee siempre y cuando esto sea santo, sea bueno, sea justo. Ahora, el primer paso que tenemos que hacer para quitar estas ideas pequeñas sobre Dios es quitar todas esas limitaciones que le imponemos. Hay una visión hoy teísta sobre Dios
que básicamente abraza la idea de que Dios aprende conforme el hombre elige, conforme el hombre determina sus decisiones. Y dicen estas personas, estos teólogos de la teología abierta, que Dios aprende como nosotros y que no sabe todo exhaustivamente, sino que tiene que aprender poco a poco. Esta idea de una teología abierta, de una teología sobre Dios, donde Dios no es completo, donde Dios no es ilimitado o infinito, es una idea antibíblica y tenemos que eliminar esas ideas que empequeñecen a Dios. Número dos, para evitar o para luchar en contra de esta idea que solemos empequeñecer a Dios, el segundo paso es compararlo con poderes y fuerzas que nos parecen grandes. Compáralo con el mejor y más grande emperador, compáralo con lo más grande que puedas traer a tu mente y Dios sigue siendo mucho más grande que todas estas ideas, que todos los emperadores, reyes, conquistadores del pasado. Ahora, ¿qué es la supremacía de Dios? Vamos a definir qué es la supremacía de Dios. ¿A qué nos referimos? La palabra supremo se refiere a algo que es más alto por excelencia, rango o autoridad. La supremacía de Dios, por lo tanto, se refiere, fíjense, a su posición exaltada sobre toda la creación. Cuando hablamos de la supremacía de Dios, decimos que Él es exaltado sobre todas las cosas. Eso es la supremacía, su posición exaltada por encima de toda la creación. Eso incluye seres humanos, Dios está por encima de ellos. Dios está por encima de los ángeles, de los principados, de todo lo que te puedas imaginar. Dios está por encima de todo eso. No hay autoridad, no hay rey, no hay gobernante, es más, todos los reyes y gobernantes han sido puestos por él. No hay poder angelical ni demoníaco que pueda superar la grandeza de Dios. Y ahorita vamos a ver algunas aplicaciones al respecto, pero para empezar podríamos decir que esto también nos da confianza. Saber que Dios está sobre toda la creación nos da confianza porque sabemos que Dios está por encima de Satanás, pero aún más, esto debería confrontarnos. ¿Por qué? Porque al final Dios tiene esta posición, no nosotros. Dios es está exaltado sobre toda la creación y por lo tanto toda la creación se centra en Él y le rinde gloria a Él, no a nosotros. Y esto suena muy extraño decirlo, pero nuestra naturaleza es vernos como lo más importante, vernos como el centro de nuestro universo. Creemos que nosotros somos los importantes y las personas deberían valorarnos y las personas deberían vernos y las personas deberían hacer todo conforme a lo que nosotros deseamos y esperamos de la gente. Obviamente no andamos por la calle pidiéndole a la gente que haga lo que queremos, ¿verdad? Y mucho menos a las personas que amamos, aunque a veces a nuestro cónyuge sí lo podemos decirlo, se lo podemos pedir. Pero al final, esa es la actitud de cada ser humano, que nosotros seamos el centro y que las personas hagan lo que nosotros queremos. Nos creemos, por lo tanto, supremos en la creación. Incluso llegamos a pensar que Dios debería servirnos, que Dios debería hacer lo que nosotros queremos, que Dios debería estar enfocado en mis peticiones y deseos del corazón. Existe una rama en el evangelicalismo actual que le conocemos como el falso evangelio de la prosperidad, cuyo objetivo es de prometer a las personas prosperidad sin límites, porque Dios, dicen ellos, está para prosperarnos. No dudo que Dios nos pueda prosperar, pero Dios no existe para nosotros. Nosotros existimos para Él. Si Él me quiere prosperar, gloria a Dios, gloria a Él. Si Él permite un momento de sufrimiento, de pobreza, dolor, enfermedad, gloria a Dios. Dios lo permite con un propósito. Porque después de todo, el propósito de Dios no es nuestra comodidad. El propósito de Dios es que seamos semejantes a Cristo, ya sea las cosas dulces o amargas. Todo eso puede hacernos como Cristo, especialmente en los momentos de dificultades es cuando comenzamos o aprendemos a confiar en Él y a conformarnos a la imagen del varón perfecto que es Cristo Jesús. Así que no, Dios no existe para mí. Yo no soy el supremo. Él es el supremo. Él está exaltado sobre toda la creación. De eso se trata la supremacía de Dios. Con respecto a la persona de Dios, significa que Él es infinitamente más excelente que sus criaturas y de más infinito valor que todas sus criaturas juntas. Fíjense,
significa que Él es más excelente que cualquier otra cosa sobre esta creación. No hay belleza, no hay poder, no hay hermosura que iguale o supere a la de Dios. Vemos en Ezequiel e Isaías una descripción que en la historia de la iglesia se ha abrazado mayormente, que la descripción que se hace sobre Satanás es correcta en estos profetas. Sobre todo este deseo de levantar su trono a la altura de Dios, usurpar el trono de Dios. ¿Por qué cayó Satanás? Porque quiso igualar a Dios en su gloria, pero lo que Satanás se le olvidó o lo que él decidió olvidar es que Dios es más excelente que todas sus criaturas y de más infinito valor que todas esas criaturas, y yo le agregaría aquí toda su creación junta. Toda su creación junta, ángeles, humanos, tierra, mar, cielo, estrellas, sol, luna, todo eso, aunque es hermoso, no es lo más hermoso de este universo. Lo más hermoso, excelente, bello que existe, infinitamente mucho más grande que toda belleza y todo lo que vale en este mundo es Dios. Eso es más valioso. Él es más valioso. Él es más hermoso. Realmente esto es así para nuestras vidas, para nuestros corazones. ¿Qué refleja nuestras vidas? ¿Qué hay en nuestros corazones? ¿Qué pensamos sobre Dios? ¿Realmente Él es lo más hermoso, lo más grande, lo más bello que yo pudiera tener? Él es lo más grande que yo pudiera poseer. Él es lo que mi corazón hace suspirar. Él es el motivo de mi vida, existencia, o Dios solo es un objeto más en mi bagaje cultural, en mi vida, pero realmente Él no es tan valioso. Jesús dijo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que encuentra un tesoro en un terreno. Cuando descubre ese tesoro, lo entierra otra vez y va a su casa y vende todo lo que tiene para comprar ese terreno. Esta parábola es muy corta, muy pequeña, pero nos ejemplifica la vida justamente del cristiano. Este hombre compra este terreno porque hay algo más valioso que todo lo que él tiene. Él dice incluso en Mateo 13:44, donde hallamos esta parábola, esta comparación, vemos que este hombre regresa alegre a vender todo lo que tiene. No renuente, no enojado, no cabizbajo. Él va alegre a vender todo lo que tiene. ¿Por qué razón? Porque lo que ha encontrado supera con creces a lo que antes tenía. Porque encontró algo más valioso que su propia vida, algo más valioso que su herencia, algo más valioso que sus posesiones. Encontró algo de infinito valor que hizo que él vendiera absolutamente todo lo que tenía con tal de comprar ese terreno en donde estaba ese tesoro. Y el reino de los cielos, dice Jesús, es semejante a este hombre. Cuando tú y yo podemos ver la belleza de Cristo por la obra del Espíritu Santo, cuando Él abre nuestros corazones, es cuando justamente vemos la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, como dice Pablo en 2 de Corintios, capítulo 4, versículos 3 al 6. Es cuando el Espíritu Santo abre nuestros ojos que podemos ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo y cuando vemos esa belleza, realmente el haber renunciado a nuestra vida pasada es casi nada o es nada en comparación con Cristo. Hay personas que constantemente dicen esto, no, yo sigo a Cristo, pero tuve que dejar tantas cosas, tuve que dejar mi herencia, yo renuncié a mi reputación, a mi trabajo, y se la pasan hablando de todo lo que dejaron por Cristo. Hasta parece que se lamentan por ello. Pero una persona realmente que ha visto la belleza de Cristo es una persona que no se queja de lo que dejó, sino que adora por lo que ahora tiene en Cristo. Eso le sucedió a un hombre que iba en contra de la iglesia cristiana. Era un hombre que iba en contra de Cristo hasta que Cristo se le aparece en el camino, transforma su vida, cambia totalmente su existencia. ¿Por qué? ¿Por qué cambia un hombre que perseguía a la iglesia a ser un seguidor de Cristo, un hombre que edifica la iglesia? Porque vio algo que antes estaba velado a sus ojos.
Me gustaría que me acompañaran a Filipenses capítulo 3. Vamos al versículo 7. Versículo 7 y 8. Filipenses 3, 7 al 8. Y claro que estoy hablando del apóstol Pablo, un hombre cuya vida era totalmente opuesta a Cristo, ahora vive para Cristo. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón un hombre pudiera dejar su comodidad del Sanedrín, este lugar en donde se sentaban los más respetados del pueblo de Israel? ¿Cómo un hombre puede dejar su religión o su legalismo? ¿Cómo puede dejar la tradición de sus ancestros? ¿Cómo puede dejar su reputación? ¿Qué tuvo que pasar en Pablo? La historia de la conversión de Pablo la hallamos en Hechos 9, este tremendo estallido de luz que lo deja ciego. Pero nos lo explica mejor Pablo en Filipenses 3:7 lo que pasó. ¿Por qué cambió totalmente su vida? Dice el versículo 3, lo voy a leer en la NTV, Filipenses 3:7. Antes, dice Pablo, creía que esas cosas eran valiosas. Está hablando sobre que él nació de la tribu de Benjamín, que era fariseo, de todas sus credenciales. Dice, antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor, por amor a Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Esto sucedió en el corazón de Pablo. Pudo ver la belleza de Cristo, dice, comparando el valor de Cristo con todo esto que yo tenía, todo eso es basura. Aquí la palabra basura también puede ser traducida, todo esto es estiércol en comparación con Cristo. Suena muy fuerte esa palabra, pero es una traducción posible. Todo lo considero como algo sin valor, algo detestable en comparación con el valor, el infinito valor, dice Pablo, de conocer a Cristo. Entonces la supremacía de Dios tiene que ver con ese valor que Cristo, que el Señor tiene de manera inherente. Dios no necesita ir a unas elecciones para ser el supremo en el universo. Dios no necesita hacer grandes hazañas para ser el supremo en su universo. Dios no necesita ganarse ese puesto porque Él es supremo de siempre, por siempre y por siempre jamás. Es Dios. Dios no tiene que convencernos de que Él es supremo. Él es supremo. Ahora, esto no tendríamos problema de reconocerlo si no fuéramos pecadores. Pero como somos pecadores, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, no podemos ver su gloria, no podemos valorarlo como lo más supremo, sino que tendemos a valorar, como dijimos al inicio, otras cosas, personas, circunstancias, más que Cristo. Esa es la tendencia natural de nuestros corazones. Entonces, Dios es valioso, Dios es supremo por sí mismo. Sin embargo, nuestros corazones suelen ser ciegos a esta supremacía hasta que Dios, por medio de su santo y divino Espíritu, abre nuestros ojos para ver la belleza que antes nuestros ojos estaban velados para ver. Es cuando el Espíritu Santo hace la obra de regeneración en nuestros corazones. Puede ser cuando alguien nos predicó, mientras estábamos escuchando una predicación o mientras leíamos la palabra, el Espíritu Santo envió luz a nuestros corazones para ver la belleza que antes estábamos ciegos para ver. Es cuando comprendemos que Cristo es lo más valioso, lo más glorioso, más excelente e infinito que todas sus criaturas juntas. Con respecto al lugar de Dios, la supremacía significa que Él es exaltado sobre toda su creación y no tiene nada igual. Con respecto a los propósitos de Dios, significa que Él es el centro de todas las cosas y las dirige hacia el gran propósito de su gloria. Fíjense, la supremacía de Dios tiene que ver con que Él es lo más grande, valioso y no tiene ninguna comparación, pero también esto tiene que ver que todas las cosas las dirige a su propósito, para Él, para su gloria. Por eso decía hace un rato que Dios no existe para nosotros, nosotros existimos para Él, como decía Herman Bavinck. Entonces significa que mi vida no debe girar a lo que me gusta, me interesa, a lo que más me acomoda. Cada vez que tengo una decisión importante, debo preguntarme, ¿qué es lo que glorifica al Señor? No principalmente si me conviene, aunque obviamente no estamos diciendo que deberías tomar decisiones solamente incómodas. Lo que me refiero es que
La pregunta que debe dominar nuestros corazones es cómo Dios va a ser visto, cómo Dios va a ser glorificado, cómo Dios va a ser amado, atesorado, si yo tomo esta decisión. En cambio, si yo tomara esta otra decisión, ¿Dios sería honrado o sería deshonrado? ¿Cómo yo puedo honrar el nombre de Dios? Porque no se trata de mí, no se trata del nuevo empleo, no se trata de mi nueva casa, no se trata de mi matrimonio, se trata de Él. Mi casa, mi trabajo, mi matrimonio se tratan de Él, no se trata de si me da felicidad a mí, porque esa es la receta perfecta para echar a perder las cosas. Cuando tú las diriges hacia ti y no hacia Dios, el cual es supremo, no tú ni yo. Si yo dirijo mi matrimonio hacia mi propia felicidad, hacia lo que a mí me conviene, lo que me da a mí, yo voy a destruir mi matrimonio, a mi esposa, y no le voy a dar la gloria a Dios porque estoy buscando mi propia gloria. Es cuando yo veo y busco que todas las cosas se centren en mí, cuando esas cosas las echo a perder y me terminarán decepcionando, pero cuando yo centro las cosas en Dios, cuando sé que mi matrimonio no se trata de mi comodidad o felicidad o placer, principalmente. Se trata de que Dios sea glorificado, visto por otras personas en mi matrimonio y que sobre todo mi cónyuge pueda ver a Cristo en mí y que esta persona sea santificada a través de mí. Ese es el propósito del matrimonio. Porque el propósito y el centro de la existencia no soy yo, ni mi comodidad, ni mi gloria, ni mi placer, ni mis lujos. Se trata de Dios, no de mí. Y de una manera casi contradictoria, es que cuando vivimos para uno más grande que nosotros vivimos, más satisfechos que si lo hubiésemos hecho para nosotros. Eso es algo contradictorio, porque pensamos que la felicidad se encuentra en realizar todos mis deseos. No, la felicidad se encuentra en realizar el deseo de uno que es más grande que mi propia existencia. La plenitud se encuentra en vivir para otro, no para mí. Especialmente para Dios y en segundo lugar para los demás. En un caso muy real y cercano para mi esposa o esposo, para mis hermanos en Cristo. Esta vida no se trata de mí. Esta vida no se trata de nuestra gloria. Esta vida no se trata de lo que nos interesa o nos gusta principalmente. Esta vida se trata de saber cómo con mi ser puedo glorificar a Dios. Así que la pregunta del millón que nos hemos hecho todos los seres humanos que han pisado esta tierra es, ¿cuál es mi propósito? Tratamos de hallar esta respuesta probablemente en una vocación. Mi propósito es ser médico, mi propósito es ser pastor, mi propósito es ser madre, mi propósito es ser padre. Todo esto está perfecto, pero nuestro propósito supremo no puede ser solo ese. No puede ser solo ese. Existimos para algo mucho más grande que nosotros. Existimos para algo mucho más grande que nuestros sueños. Existimos para aquel que creó todas las cosas, por el cual fueron hechas todas las cosas. Así lo dice Pablo en Romanos capítulo 11. ¿Lo puedes leer, por favor, Fati? Romanos 11, versículo 33 al versículo 36, por favor, hija. 11, Romanos 11, versículos 11, 33 al 36. Dice, qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? ¿Y quién le ha entregado tanto para que Él tenga que devolvérselo? Pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. A Mm. Él sea toda la gloria por siempre. Amén. Gracias, hija. Ahí está muy claro para quién existimos y por qué no solamente fuimos creados nosotros, sino todas las cosas, porque de Él y para Él son todas las cosas.
Entonces, este universo no se trata de nosotros. Entender la supremacía de Dios nos recuerda que hay algo más grande, hay alguien más grande que nosotros. Dios no existe para nosotros, nosotros existimos para Él. Por ello, al referirnos al Dios de las Escrituras, lo nombramos no como Dios, normalmente como algunas personas escriben así Dios, ¿no? No, nos referimos a Dios con D mayúscula, porque estamos hablando del Dios que es supremo, no de un Dios creado por la mente, no de un Dios que surge de los temores, como decían algunos, al explicar la religión, decían, es que Dios es producto básicamente de hallar un consuelo al temor. No, Dios no es un producto de nuestra mente. Dios es el supremo, por eso lo escribimos con D mayúscula, a eso nos referimos. Fíjense lo que dice el Salmo 113, versículos 3 al 6. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, se ha alabado el nombre de Jehová. Excelso sobre todas las naciones es Jehová. Sobre los cielos es su gloria. ¿Quién como Jehová, nuestro Dios? Quien se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra. Esta idea de excelso, ese exaltado o sobre todas las cosas, y esto es singular en Dios, no hay otro como Él, no hay nadie que compita con Él, ni siquiera, como dijimos hace un rato, Satanás puede competir con Dios, porque al final, si nos ponemos a pensar, Satanás es una criatura, no es el creador. Hay muchas personas que tienen más miedo a Satanás que a Dios. No, Dios es supremo. A cualquier ser, a cualquier ángel, ya sea celestial o caído, Dios es supremo sobre todo. Y esto es bien importante que lo podamos comprender. Vamos a avanzar para definir mejor la idea de la supremacía. Esto ya lo vimos hace un ratito. Otros textos que nos van a ayudar es Salmo 97, versículos 9 en adelante. Dice, porque tú, Jehová, eres excelso sobre toda la tierra, eres muy exaltado sobre todos los dioses. Nuevamente aquí vemos ejemplificada la grandeza de Dios sobre todos aquellos que llamamos dioses, pero que dice Pablo no son dioses, son ídolos, son dioses falsos. Fíjense lo que dice también Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo, yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Es algo precioso que vemos aquí porque vemos al alto y sublime, aquel que está por encima de la creación. Sin embargo, fíjense, él es alto y sublime, no hay nada que se compare con él. Sin embargo, vemos esta realidad. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. Dios es grande, Dios es más grande que nosotros, pero dice constantemente que Él habita con el quebrantado y el humilde y vivifica el corazón de los quebrantados. Eso es precioso, ¿no es cierto? Porque Dios no solamente es alto y sublime, Él es también condescendiente con nosotros, es decir, Él decide habitar en medio de nosotros. En el Antiguo Testamento mayormente lo hacía a través del tabernáculo, cuando fue erigido por Moisés. En el Nuevo Testamento ya no necesitamos un nuevo tabernáculo o un tabernáculo. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios se ha hecho carne, Dios se ha hecho carne, la segunda persona de la Trinidad se ha encarnado y por su Santo Espíritu ahora Él vive dentro de nosotros. Ahora Él está en nosotros, Dios vive con nosotros, en nuestros corazones. Eso significa que el que es el más alto de los cielos condescienda a buscarnos, especialmente en Cristo. Aquel que está por encima de todas las galaxias, aquel que está por encima de todos los planetas, aquel que está por encima del universo mismo, que es más grande que ese universo, decidió encarnarse, decidió tomar forma humana, nacer de una virgen, vivir una vida perfecta, una muerte cruenta, resucitar, ascender a los cielos y regresará por su iglesia y restaurará todas las cosas. Dios es tan alto y sublime, sin embargo, por amor a los pecadores, para redención de los mismos, Dios se hizo carne, descendió con nosotros para salvarnos. No hay acto más hermoso de condescendencia que ese. Es bien interesante cuando vemos las redes sociales, cuando un famoso decide, por ejemplo, bajarse de su carro lujoso para tomarse foto con un niño con una enfermedad terminal. Y decimos, wow, qué corazón.
Cuando vemos a una persona detenerse y saludar a una persona de escasos recursos, decimos, wow, qué persona tan grande. Pero cuando hablamos de Dios, cuando hablamos de cómo Dios, no un famosillo, no alguien que tiene ciertos seguidores, aquel que es más grande que cualquier cosa y persona, decide encarnarse, tomar un cuerpo y morir por aquellos que merecíamos su justicia, no su gracia. Él es Cristo, el alto y sublime, pero que se hace carne por amor a los pecadores para salvarlos. Esto es precioso. 1 Corintios 29, 11 al 13 dice lo siguiente. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder y la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas, la gloria proceden de ti, tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder. En tu mano es ser el grande y a dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros te alabamos y loamos tu glorioso nombre. Quiero que notes la palabra magnificencia, poder, gloria, victoria, honor. Y nuevamente, reino. Pero algo que me llama la atención en estas palabras es que se repite poder. Voy a señalarlo con otro color. Tres. Si no, creo que son todas las veces que se nombra. También aparece la palabra gloria, glorioso, excelso, honorable, también es un sinónimo. Magnificencia, victoria, gloria. Ahí está. Y dominar, en este caso, también victoria, fuerza. Y podemos ver en estas palabras cómo Dios absolutamente en este texto tan corto, podemos ver un lenguaje de exaltación y de grandeza. No hay nadie en poder comparado a Dios. No hay nadie en gloria comparado con Dios. La palabra gloria, esta palabra ikabod, significa algo sustancioso, algo pesado. La gloria de Dios significa la suma de todos sus atributos. Significa la magnificencia de todo lo que Él es. Él es glorioso. Por lo tanto, si Él es glorioso, no hay nadie más supremo a Él. Si hubiera algo más glorioso, alguien más glorioso que Dios, eso sería más supremo y ese sería Dios, pero no hay nada de eso. Ado Lupink dice, ante Él los presidentes y papas, reyes, emperadores, son menos que saltamontes. Me gustaría que me acompañaran a leer Daniel capítulo 4, que justamente nos habla sobre esto. Vamos a leer desde el versículo 34, 35. Vamos a leer desde Daniel 4, 34 al 37. ¿Nos puedes ayudar a leerlo, Fati? Daniel 4, versículos 34 al 37, por favor. Sí, dice, cuando se cumplió el tiempo, yo, Nabucodonosor, levanté los ojos al cielo, recuperé la razón, alabé y adoré al Altísimo, y di honra a aquel que vive para siempre. Su dominio es perpetuo y eterno es su reino. Todos los hombres de la tierra no son nada comparados con él. Él hace lo que quiere entre los ángeles del cielo y entre la gente de la tierra. Nadie puede detenerlo ni decirle, ¿por qué haces estas cosas? Cuando recobré la razón, también recuperé mi honra, mi gloria y mi reino. Mis asesores y nobles me buscaron y fui restituido como cabeza de mi reino, con mayor honra que antes. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, glorifico y doy honra al Rey del cielo. Todos sus actos son justos y verdaderos, y es capaz de humillar al soberbio. Gracias, Fátima. Este texto es precioso porque Nabucodonosor estaba básicamente tan orgulloso de su gloria
tan orgulloso de a dónde había llegado Babilonia gracias a él. Sin embargo, Dios, a través de Daniel, le dice que tendría que pasar un tiempo en el cual él tendría que reconocer que es el cielo el que gobierna. Y cuando reconoce esto, él tiene ahora una perspectiva correcta de Dios. Antes se veía él como el supremo y el poderoso. Cuando él es humillado, se da cuenta que no él es el supremo, él no es el poderoso, él es Dios. Y muchas veces eso debe de pasar en nuestras vidas para comprender la supremacía de Dios. Podemos decir, sí creo en esto, profe, que está diciendo, pero vivir nuestras vidas viéndonos a nosotros mismos como los supremos, como el centro, como hacia donde dirigen todas las cosas, pero no somos nosotros. Él es el centro. Él es hacia quien se dirigen todas las cosas. Y tú pudieras seguir tu vida así, pensando que no pasa nada, diciendo, no, sí, Dios es supremo, pero realmente tú vivir tu vida como si tú fueras supremo, exigir a las personas que te den la supremacía incluso sobre Dios, de que consideren más importante que cualquier otra cosa. Si tú eres un hijo, una hija de Dios, déjame decirte que Dios al que ama disciplina. Y como es así en Nabucodonosor, probablemente el Señor nos permita pasar circunstancias complicadas, pero al final las circunstancias difíciles de nuestras vidas no nos son permitidas por Dios con el deseo de destruirnos, sino con el deseo de instruirnos. Eso es lo precioso de la adversidad, que Dios nos la permite, no para destruirnos, sino para instruirnos y conformarnos a la imagen de Cristo. Y Dios, que conoce nuestros corazones, cuando ve que nuestros corazones están siendo idólatras de su supremacía propia, cuando estamos viviendo para nuestra propia gloria, Dios no se va a quedar con los brazos cruzados. Como Él nos ama y está más interesado en nuestra conformidad a Cristo que en nuestra comodidad, Él podría usar las circunstancias complicadas como a Nabucodonosor para que reconozcamos que el cielo es el que gobierna, que el soberano es Él y que debemos estar en dependencia de Él. Nabucodonosor pensó que no había rey o emperador como él. Sin embargo, el último texto que leyó Fati es interesante. Ahora yo, dice Nabucodonosor, alabo y glorifico y doy honra al rey del cielo, fíjense. Ya no a él, al rey del cielo. Todos sus actos son justos y verdaderos, y es capaz de humillar a los soberbios, aquellos que se creen supremos. Dios sabe cómo humillarnos, pero no para destruirnos, sino para que recordemos que es el cielo el que gobierna. Para ir terminando esta clase, ¿esto qué tiene que ver con nosotros? ¿Esto qué tiene que ver con nuestra adoración? ¿Esto cómo nos afecta a nosotros? En primer lugar, Dios es supremo sobre todas las naciones, como lo acabamos de leer aquí con Nabucodonosor. Nabucodonosor, eso significa que podemos poner nuestra esperanza no en un gobernante principalmente, no en un presidente, sino en aquel que es el Rey Supremo. J. Packer otra vez nos ayuda y dice al respecto. Miremos a los grandes hombres del mundo, los gobernantes cuyas leyes y programas políticos determinan el bienestar de millones de personas, los que aspiran a gobernar el mundo, los dictadores, los creadores de imperios, hombres que tienen en sus manos el poder necesario para desencadenar una guerra global. Piensen en Sennacherib y en Nabucodonosor, piensen en Alejandro Magno, Napoleón, Hitler, piensen contemporáneamente en Brezhnev, Carter y Joachim Fenn. ¿Suponen ustedes que son realmente estos grandes hombres quienes determinan el giro que ha de tomar el mundo? Vuelvan a pensar en esto, dice Packer, porque Dios es más grande que los más grandes entre ellos. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Dios es, como lo dice el libro de oración de la iglesia anglicana, el único que gobierna a los príncipes. He aquí vuestro Dios. En el libro de Hechos, y para justamente afirmar esto, hay un rey que recibe la gloria en lugar de darla a Dios. Esta historia se encuentra en Hechos 12, versículos 20. Vamos a leer desde el versículo 20 al 24, por favor. ¿Me puedes ayudar, Jimmy, a leer Hechos 20? Perdón, sí.
12, perdón. Hechos 12 del 20 al 24, por favor, hija. Sí, dice. Ahora bien, Herodes estaba muy enojado con los habitantes de Tiro y de Sidón. Entonces ellos enviaron una delegación para que hiciera las paces con él, porque sus ciudades dependían del país de Herodes para obtener alimento. Los delegados se ganaron el apoyo de Blasto, el asistente personal de Herodes, y así se les concedió una cita con Herodes. Cuando llegó el día, Herodes se puso sus vestiduras reales, se sentó en su trono y les dio un discurso. El pueblo le dio una gran ovación gritando, es la voz de un Dios, no la de un hombre. Al instante, un ángel del Señor hirió a Herodes con una enfermedad, porque él aceptó la adoración de la gente en lugar de darle la gloria a Dios. Así que murió carcomido por gusanos. Mientras tanto, la palabra de Dios seguía extendiéndose y hubo muchos nuevos creyentes. Wow, qué historia, gracias, hija. Por no darle la gloria a Dios. A Dios, como dice Packer, convierte en nada a los poderosos. Al final, muchas veces pensamos que estos poderosos que han cometido sus fechorías y corrupciones se van a quedar impunes, pero no, no se van a quedar impunes ante Dios. Así que en lugar de poner nuestra esperanza en un hombre, en un presidente, en un rey o emperador, nuestra esperanza debe estar en aquel que es el Rey Supremo. Dios no solamente es supremo sobre los reyes, también es supremo sobre Satanás mismo. Juan Calvino escribe al respecto. El creyente tiene de sobra para consolarse cuando ve que el diablo y toda la compañía de los malvados está bien agarrado por la mano de Dios, como con bridas, de tal modo que no pueden concebir ningún mal. Y si lo han concebido, no pueden desarrollar planes para ejecutarlos. Y si han desarrollado sus planes, no pueden llevarlos a cabo ni mover un meñique a menos que Dios se lo mande, porque no están frenados, sino obligados a obedecerlo. Esto se puede ver, sobre todo aquí hay varios textos, como lo pueden ver arriba, pero esto se puede ver más enfáticamente quizá en la historia de Jesús, de la muerte y crucifixión, pero una de las historias quizá más conocidas entre nosotros es Job, ¿no? Job es, Dios le permite sufrir. Y Dios permite que Satanás toque a Job ciertas cosas de Job, ¿no? Pero fíjense que Satanás no es soberano. Tiene que pedirle permiso a Dios y no puede hacer nada a menos que Dios lo permita. Como continúa diciendo Calvino. Dios lo tiene fuertemente atado con las cuerdas de su poder. No le permite ejecutar más que lo que él quiere. Así es como el diablo. Lo quiera o no, sirve a su creador. Totalmente contrariado de ocuparse en aquello que la buena voluntad de Dios le impone. Satanás no es supremo, Dios es supremo. Dios es supremo sobre el universo entero. Y el universo contiene más de 100.000 millones de galaxias. Sin embargo, Dios es más grande que todos esos universos. Quisiera terminar con esta frase de Robert Clark, que es un poco larga, pero dice, podemos estar seguros que cuando comparamos la Tierra con otros planetas, todos los favores de la forma parecen haber ayudado en su hechura. Situada a una distancia correcta del Sol, hecha del tamaño correcto, sus elementos radioactivos están concentrados en su corteza, provista con un satélite natural suficientemente grande para alumbrar la noche y controlar el ritmo de la naturaleza y rodeándola de tal manera para producir el día y la noche y las variaciones estacionales de la temperatura, cubierta mayormente por agua, la cual mantiene la temperatura aún más constante, provista con una atmósfera del tipo correcto y con un océano que contiene sal, la ayuda a formar las nubes y la lluvia en la atmósfera, pero un océano el cual, para preservar la vida, sobre los tiempos geológicos, nunca se ha hecho fuertemente alcalino ni ácido y del cual los metales tóxicos han sido removidos por la absorción. ¿Qué más queremos? Dice Robert Clark, pero todo esta complejidad de la creación nos muestra algo, que Dios es más supremo que la creación que Él ha creado. Si la creación es gloriosa, es hermosa, cuánto más Dios. Y como Él es supremo, Él sustenta el universo, sustenta todo lo que vemos, todo lo que tenemos, todo lo que somos, es porque Dios al final sustenta su creación. Sin Él, tú y yo estaríamos fritos. Dios, como es supremo, sustenta todo lo que Él ha creado. Dios, como es supremo, controla todo lo que Él ha creado y lo lleva a su propósito, que es glorificarlo. Quisiera terminar con esta frase de John Piper que dice lo siguiente, espero que en la pantalla salga.
Vamos a esperar un momento. Dice así: si quieren que Dios sea supremo en sus vidas, tienen que ver y creer y amar la verdad de que Dios es supremo en la vida de Dios. Si quieren que Dios sea su tesoro, como lo hemos cantado, o en el contexto que estaba hablando, para que lo valoren a Dios más que cualquier cosa, tienen que ver y creer que el tesoro de Dios es Dios, que Él valora a Dios más que de lo que valora cualquier otra cosa. No podemos retener a Dios del deleite más alto del universo, que es el adorar a Dios. Esto suena raro, ¿no? Lo supremo de Dios es Dios mismo. ¿Qué significa eso? Que no hay otra cosa más gloriosa que Él mismo. Que todas las cosas las dirige no para nuestra gloria, sino para su gloria. Y al entender esto y al vivir de esta manera, tú y yo podemos hallar verdadero gozo, porque en eso consiste nuestras vidas, en glorificarlo a Él y disfrutar de Él para siempre. Al hacerlo supremo a Él, es que podemos hallar realmente la plenitud de nuestra existencia. Al hacerlo supremo a Él es que podemos hallar la libertad, la plenitud y el verdadero gozo que jamás encontraremos al vivir para nosotros mismos. Es al vivir para Él a través de Cristo que podemos realmente encontrar el gozo que todos deseamos.